Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ibo, se complace en presentarles una nueva sesión de estudios bíblicos virtuales con el pastor Otto Sánchez. En esta oportunidad, con el tema Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales @ibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. Muy buenas noches. Dios les bendiga, amados hermanos de nuestra comunidad Ibo, de otras congregaciones y también hermanos de diferentes partes del mundo que se dan cita hoy en este estudio bíblico virtual de mitad de semana. Qué bueno que podemos llegar a cada uno de sus hogares a través de la señal de ibosama.org y de nuestras plataformas de transmisión virtual. Damos gloria a Dios porque nos permite usar este recurso para gloria de su nombre y para edificación de nuestras almas. Estamos muy contentos, muy gozosos de que podamos darnos cita, no solamente en el servicio del domingo, que cada semana Dios nos bendice con esta oportunidad de llegar a su presencia, pero también hoy a mitad de semana, pero también los viernes cuando nos permite vernos de manera virtual desde nuestros hogares en los grupos pequeños y también los grupos de discipulados que tenemos los lunes, los martes, los jueves. Es una bendición que como comunidad, como iglesia, podamos seguir manteniendo los lazos de amor, de fe, de compañerismo, mientras nos capacitamos en la palabra del Señor. Esta noche no es la excepción. Tenemos como invitado muy especial al pastor José Alberto Núñez Botello de la Primera Iglesia Bautista de Bonao, y él nos traerá el mensaje de la palabra del Señor. Yo por mi parte quiero leer una porción de la palabra del Señor y pedirles a cada uno de ustedes, mis hermanos, que hagamos de nuestros hogares un altar donde el nombre del Señor sea glorificado, donde sin importar la informalidad, usted puede estar ahí en pijama, puede estar ahí acabando de cenar, pero que eso no sea una distracción, que usted pueda ahora apartar cualquier distracción de su entorno para enfocarse en recibir el mensaje del Señor, para cantar al Señor con la misma reverencia y devoción como si le estuviera haciendo ante muchas personas. Así que busca tu cuaderno para tomar notas, saca tu Biblia, saca tus marcadores, tu lápiz, para que puedas tomar apuntes de lo que el Señor nos hable en esta noche y que con esa reverencia nos libremos de distracciones. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos ovejas del Señor, somos sus hijos, y en este momento vamos a ser pastoreados, ministrados por la palabra de Él. Permíteme orar y luego quiero invitarte a que juntos alabemos el nombre del Señor mediante las alabanzas. Señor, muchas gracias por darnos este privilegio. Muchas gracias por tu santa palabra, porque la podemos leer, la podemos recibir predicada, la podemos cantar también, mi Dios. Gracias por el esfuerzo que como iglesia hacemos para que los corazones de nuestros hermanos y de muchos otros sean ministrados. Recibe tú la gloria, recibe tú la honra, y ahora con total libertad ministra a nuestros corazones. Haznos semejante a Cristo y permítenos caminar cerca de tu palabra, que al glorificarte a ti, no solamente seamos mejores cristianos, sino seamos mejores hijos tuyos y podamos cumplir el mandato de ser sal y luz de la tierra. Háblanos hoy, y ahora nosotros te cantamos a ti. Sea tuya la gloria, la honra y la alabanza esta noche y siempre. Y todos decimos, amén, amén. Hermanos, cantemos al Señor. Ponte de pie y canta con nosotros.
guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, y su misericordia sea sobre ti. Sobre ti alce su rostro, sobre ti ponga su paz, y su nombre sobre su pueblo sea bendición. Sobre ti alce su rostro, sobre ti ponga su paz, y su nombre sobre su pueblo sea bendición. Una vez más, el Señor te bendiga. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, y su misericordia sea sobre ti. Cántalo, mi hermano. Sobre ti alce su rostro, sobre ti ponga su paz, y su nombre sobre su pueblo sea bendición. Sobre ti alce su rostro, sobre ti ponga su paz, y su nombre sobre su pueblo sea bendición. Cántalo con ánimo, con las palmas. Sobre ti alce su rostro, sobre ti ponga su paz, y su nombre sobre su pueblo sea bendición. Así mismo con las palmas, dile una vez más. Sobre ti alce su rostro, sobre ti ponga su paz, y su nombre sobre su pueblo sea bendición. Una última vez. Sobre ti alce su rostro, sobre ti ponga su paz, y su nombre sobre su pueblo sea bendición. Así es, Señor. Pon tu bendición sobre nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad de así iniciamos cantando a ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es José Alberto Núñez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Bonao, y obviamente un miembro también de la Iglesia Bautista Osama. Es decir, soy un miembro exportado de esta iglesia, y por lo tanto estar aquí con ustedes es un placer, es un gozo. Obviamente no los tengo al frente, no puedo verlos, saludarles, abrazarlos como teníamos por costumbre, pero tenemos que dar gracias al Señor porque nos permite disponer de estos medios por los cuales podemos compartir la palabra y en cierto modo a través de otros medios también podernos ver. Así que le damos gracias a Dios por eso, y nuevamente les doy gracias también a toda la Iglesia Bautista Osama por la invitación y el privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes. Bien, mis hermanos, yo quisiera que oráramos primero para ponernos delante del Señor y solicitar su ayuda, su asistencia, de manera que la palabra de Dios que va a ser expuesta hoy pueda ser de edificación para todos nosotros. Así que oremos. Padre, gracias por darnos este tiempo, por permitirnos estar reunidos hoy a través de las diferentes plataformas que estemos usando. Gracias por darnos el privilegio de que
A pesar de que los templos estén vacíos, tu iglesia siga funcionando, siga operando, se siga reuniendo de otras formas y tu palabra siga siendo predicada. Te rogamos, Señor, ahora que en este tiempo, en la exposición de tu palabra, tú puedas ser honrado una vez más. Que tu Espíritu Santo me dé denuedo para hablar y me dé pasión para predicar con amor, con misericordia, con autoridad. Pero también que nos ayude a todos nosotros a tener un corazón receptivo, un corazón que tome esa palabra y la aplique, la viva. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ver las maravillas de tu ley. Te pedimos todo esto, Señor, solamente, únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien somos salvos y tenemos entrada ante tu trono de gracia. En el nombre de Jesús nuevamente. Amén. Bien, mis hermanos, hay un libro que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y para vergüenza mía no he podido leerlo, aún no lo he leído, pero este título me resulta muy interesante. Y de hecho, he titulado a esta enseñanza de hoy, Cuando lo que Dios hace no parece tener sentido. Si se fijan, he añadido una palabra clave, y es la palabra parece. Y es que, aunque muchas veces para nosotros lo que Dios está haciendo no parece tener sentido, ciertamente sí tiene sentido. Dios todo lo que hace tiene una razón de ser, obedece a un propósito sublime, divino, y a un plan soberano que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia y que tiene como finalidad que algún día todos nosotros estemos reunidos con Él morando por la eternidad. De manera que sí, todo lo que Dios hace tiene sentido, pero no podemos quitar el hecho de que muchas veces en nuestra finitud, en nuestras capacidades limitadas, cuando vemos lo que Dios está haciendo, pues solemos pensar, oye, esto no tiene sentido para mí. Así que ciertamente hay momentos en que lo que Dios hace para nosotros no parece tener sentido. Momentos como cuando un hombre que se faja por cultivar una buena familia, una familia piadosa, por cultivar un carácter piadoso, por guiar a su familia por los principios cristianos, un hombre que se esfuerza por ser un hombre de Dios, pierde su empleo. En un momento así, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo es que este hombre piadoso que ha tratado de vivir conforme a los parámetros de Cristo, que ha tratado de vivir una vida en santidad y sujeto a la voluntad de Dios, pierde su empleo? ¿O cómo es que un hombre bueno no lo consigue y está buscando empleo y se le dificulta, mientras otros por allí, siendo perversos, pues gozan de una buena vida? Pues son momentos difíciles, momentos en los que nos preguntamos, ¿por qué esto está pasando? Esto no tiene sentido, Señor. O cuando vemos las injusticias que se viven allá afuera, un mundo corrupto, lleno de maldad, donde hay tantas personas haciendo cosas desastrosas y personas inocentes sufriendo en manos de estos. Por ejemplo, este caso reciente del señor apodado el panadero. Esto que hizo es algo aberrante, es algo sucio, y nosotros escuchamos esas noticias y tenemos que pensar, caramba, pero esto no tiene sentido. ¿Cómo Dios permite ese tipo de cosas? Son preguntas que vienen. O cuando vemos a una persona buena, una persona que trata de vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, que le da el COVID-19, se enferma gravemente y hasta puede perder la vida. En momentos así, hermanos, y en muchos otros, solamente quería mencionar algunos ejemplos, pero en muchos otros momentos parecidos a estos, nosotros podemos pensar, caramba, lo que está pasando ahora no tiene sentido. Lo que Dios está haciendo ahora no tiene sentido. Y quiero compartir con ustedes acerca del libro del profeta Habacuc. Porque si bien es cierto que no tenemos las mismas circunstancias, lo que vivió Habacuc hizo que Habacuc también se preguntara por qué Dios está haciendo esto. Es decir, hubo un punto en que Habacuc prácticamente dijo la misma cosa. Lo que Dios está haciendo no parece tener sentido. Pero siempre teniendo en cuenta esta palabrita clave, no parece. Porque obviamente Dios sí lo que está haciendo tiene sentido. Pero acompáñenme al libro del profeta Habacuc y quisiera que
a medida que ustedes los van buscando en sus Biblias, dejar claro algunas cosas sobre este profeta, para que nos ubiquemos en el contexto en el que se dan estas palabras. Recordemos que luego de Salomón, ¿verdad? Cuando Salomón muere, asume el reinado su hijo Roboam, y en el reinado de Roboam, pues el reino de Israel se divide en dos reinos. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. Las 10 tribus que se fueron hacia el norte, partieron hacia el norte, pues allá fundaron ese otro nuevo reino, y entonces es un reino caracterizado por muchos pecados y una depravación constante y permanente. Mientras que en el reino del sur tampoco escapó a esa realidad, pero sí tuvo unos que otros reyes buenos. De todas formas, también vivió en constante entrega al pecado. Cada vez que venía un rey perverso, pues también el pueblo junto con él se pervertía y pasaban las mismas cosas que en el reino del norte. Obviamente con ciertas excepciones de ciertos reyes buenos. Ahora bien, el reino del norte entonces, Dios los enjuicia y permite que sean llevados, exiliados y que caigan bajo el imperio asirio. Luego entonces sucede lo mismo con el reino del sur. Viene su caída, pero antes de su caída, en este momento donde el pueblo se encuentra en su mayor depravación como pueblo, el pueblo se encuentra entregado al pecado, el pueblo se encuentra entregado a la idolatría y haciendo una serie de injusticias, pues entonces el Señor permite este evento de Habacuc. A diferencia de otros profetas, el profeta Habacuc no nos presenta un libro profético como los demás, donde el profeta viene con una palabra de Dios para el pueblo o el profeta tiene una visión de Dios para el pueblo. En este caso es una profecía singular, porque lo que vemos es un diálogo entre Habacuc y Dios. Y hay este diálogo entre ambos, donde Habacuc inicia con un clamor a Dios. Dios entonces responde a Habacuc. Habacuc luego responde nuevamente al Señor con una serie de preguntas y el Señor responde nuevamente a Habacuc y finalmente Habacuc adora al Señor. Así que mis hermanos, vamos a leer ese primer clamor con el que inicia el libro de Habacuc, que se encuentra en Habacuc capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice: profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley, nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Este es el clamor con el que inicia el libro de Habacuc. Habacuc está trayendo una queja en cierto modo ante el Señor. Le está diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Hasta un punto, esta palabra hasta cuándo nos revela que Habacuc ha estado orando y pidiéndole al Señor porque obre y haga justicia en medio de su pueblo. Pero él está viendo que el Señor no responde. Para él, Dios está aparentemente ausente. Dios está pasivo, Dios no está haciendo nada. Mientras él pide y pide, el Señor no responde el clamor de Habacuc. Y por eso aquí él está diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo será que tú vas a responder? ¿Cuándo será que tú vas a actuar? Pero ¿cuáles son las cosas que inquietan a Habacuc? Él no las dice. Él está viendo en el pueblo que hay mucha iniquidad, que hay opresión, que hay destrucción, que hay violencia, que hay rencilla, que hay discordia, que no se cumple la ley del Señor, que hay injusticia, que el impío asedia al justo. Estas son las cosas que inquietan el corazón de Habacuc y por las cuales él está clamando a Dios y le está diciendo que hasta cuándo tú vas a estar escuchando mi petición y no vas a actuar. Y esto es lo que carga el corazón de Habacuc. El pensar que en cierto modo Dios está ausente. Dios no está respondiendo a su clamor. Dios está pasivo ante las injusticias, ante el pecado corrupto que hay en medio de su pueblo. Ahora, hermanos,
Esto no es algo que únicamente le pasa a Habacuc. Esto es algo que también nos suele pasar a nosotros. Cuando vemos las injusticias en el mundo, cuando vemos la corrupción del pecado, cuando vemos la maldad, cuando vemos cómo los justos sufren, la gente cristiana sufriendo y pasando por diferentes dificultades, nosotros también podemos llegar a este punto de decir, Señor, ¿cuándo? Y de hecho, muchas veces nosotros oramos por esas cosas. Señor, por favor, resuelve este problema. Señor, ayúdanos en esta situación. Señor, por favor, responde nuestro clamor. Y aparentemente Dios no responde. Y aparentemente Dios está pasivo. Esto no es algo que solamente le sucedió a Habacuc. Esto es algo que también nos puede suceder a nosotros. Ahora fíjense, Dios responde a Habacuc. Y fíjense lo que Dios le dice. Capítulo 1, versículo 5. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contaras. Yo voy a hacer algo que si alguien se lo contara a ustedes y no se lo dijera yo, ustedes no lo hubieran creído. ¿Y qué es esto? Versículo 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos. Estos son los babilonios, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas, imponente y temible es. Y comienza a decir una serie de cualidades acerca de este pueblo. Era un pueblo poderoso, era un pueblo perverso, era un pueblo malo, era un pueblo que no solamente conquistaba, sino que al conquistar se deleitaba en humillar y en maltratar y torturar a las personas a medida que iba conquistando terreno. Era un pueblo malísimo, era un pueblo perverso, malvado. Y Dios está diciendo, oye Habacuc, tú estás dudando, o más bien estás preguntando, ¿por qué yo no respondo? Tú entiendes que yo estoy aparentemente ausente o que yo estoy pasivo, pero la realidad es que no es así. Yo estoy desarrollando algo, yo ya he venido haciendo algo y yo voy a castigar la maldad de mi pueblo utilizando a los babilonios, a los caldeos. Ahora, hermanos, esto genera otra duda en el corazón de Habacuc. Porque Habacuc se está diciendo, ¿cómo así? Es cierto, tú vas a condenar ahora el pecado de tu pueblo, pero esto me genera otro problema. ¿Cómo es que tú vas a condenar el pecado de tu pueblo utilizando a los babilonios? Para que podamos entender esto mejor, fíjense lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio los ha puesto. Tú, oh roca, los ha establecido para corrección. Aquí nos está dejando ver que él entendió el punto. Señor, tú los has establecido a ellos para corregir, para hacer juicio. Aquí él está reconociendo la soberanía de Dios que está usando a los babilonios para castigar el pecado del pueblo. Sin embargo, él continúa diciendo, versículo 13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Señor, tú eres santo. Y luego dice, y no puedes contemplar la opresión, tú eres justo. Entonces, Señor, tú eres justo, tú eres santo, tú eres soberano. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Aquí está la segunda gran interrogante de Habacuc. La primera era, Señor, ¿por qué cuando te pido y clamo porque haga justicia te quedas silente, no haces nada? Dios ya les respondió que sí está obrando, pero ahora viene una segunda pregunta y es, ¿cómo es que tú puedes usar a un pueblo mucho más perverso que nosotros, que es peor que el pueblo de Israel, para castigar al pueblo de Israel? Y eso es lo que él está diciendo. Y callas cuando el impío traga al que es más justo que él. Él no está diciendo que el pueblo de Judá es un pueblo justo, porque ciertamente ha clamado por el pecado ya en los versículos 1 al 4. Pero él está diciendo, en comparación con los babilonios, este pueblo es más justo que ellos. Es menos perverso que ellos. Y tú estás utilizando al más perverso para castigar al menos perverso. Esto es una cuestión, una interrogante grande que hay en el corazón de Habacuc. Y el problema está, hermanos,
en que Habacuc está malinterpretando algo con respecto a cómo Dios puede usar el mal. Fíjense cómo inicia su pregunta. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente? Y aquí es donde a veces nosotros también nos equivocamos. Solemos pensar que al que le está yendo bien, pues esa persona goza del favor de Dios. Y el que está sufriendo o pasando por dificultades, esta persona entonces goza del desagrado de Dios. Sufre porque Dios lo desprecia, Dios no lo ama, Dios lo está castigando. Y solemos pensar así. Y ese fue uno de los problemas también que tuvieron los amigos de Job. Al ver a Job sufrir, ellos entran en esa matemática simple de que si está sufriendo, pues entonces es porque ha pecado. Y si les va bien a alguien, es porque Dios lo bendice. Y a veces nosotros pensamos eso mismo. Y cuando Dios nos permite pasar por momentos de dificultades, de dolor, de situaciones difíciles, nosotros entonces decimos, Señor, ¿por qué? No me amas. Y cuestionamos la bondad de Dios, o pensamos que aquel que goza de disfrute, de cosas buenas, pues entonces aquel está gozando del agrado de Dios. Y obviamente esto no es así. Ahora, hermanos, antes de concluir esta sección acá, quisiera dejar algo claro. Estas preguntas de Habacuc no rayan en el pecado. Habacuc en ningún momento ha cuestionado el carácter bondadoso y bueno de Dios. De hecho, él lo ha establecido porque él inicia diciendo, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Él no está cuestionando eso, él está afirmando eso. Él afirma, y no puedes contemplar la opresión. Eso es una afirmación de Habacuc. Pero ¿cómo Habacuc entonces hace su pregunta? La pregunta de Habacuc es entonces, ¿cómo yo no entiendo lo que está pasando cuando tú, siendo justo, vas a utilizar a un pueblo perverso para castigar a un pueblo menos malo? Y Dios responde a eso, pero eso lo vamos a ver en la próxima sección. Ahora vamos a tener un breve tiempo de alabanza y de algunos anuncios que son importantes para su congregación. Dios les bendiga. Soleado, oh mi Dios, cuando el viento está agitado, cuando el mar se torna bravo, tú estás, no eres ciego a la guerra, oh Señor. Cuando la justicia enferma, cuando el crimen me molesta, tú estás, tú ordenaste el universo, tú estás, tienes todo controlado, eres grande y soberano, reinarás. Tú estás, aunque yo no pueda verte, tú estás. Me das paz, me das las fuerzas, tu palabra me sustenta, tú estás. Tú estás. Tú estás. Yo lo leo en tu palabra, oh Señor. Ella dice que me amas. Gracias, Padre, porque sé que tú estás. Dilo, cántalo. Tú estás. Tú ordenaste el universo, tú estás. Tienes todo controlado,
tienes todo controlado, eres grande y soberano y reinarás. Tú estás, aunque yo no pueda verte, tú estás. Me das paz, me das las fuerzas, tu palabra me sustenta, tú estás. Tú estás. Estás hoy con nosotros al inicio de este día. Tú estás. Y también estarás durante toda esta conferencia con cada uno de nosotros. Tú estás. Hola hermanos, mi nombre es Jamie Bernabé. Quiero decirles que estoy bien por la gracia de Dios, que me mantengo en oración por ustedes y espero que podamos vernos pronto. Dios les bendiga. Les bendiga mis hermanos, les habla su hermana Yudelis Durán, esperando que todos se encuentren muy bien y que pronto nos podamos volver a ver. Les extraño muchísimo. Bendiciones. Somos la familia de los Santos de la Rosa. Agradecidos del Señor por su fidelidad y por la profunda paz que ha puesto en nuestros corazones a través de las adversidades. Esperamos que todos se encuentren bien. Nos vemos pronto. Hola, amados hermanos. Le habla Milagros Benoit. Estoy bien por la misericordia de Dios. Los extraño. Espero en el Señor pronto reencontrarnos. Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones, soy Yudelka de la Cruz y estoy coordinando la Maestría para Mujeres de Southeastern en estudios teológicos con énfasis en consejería bíblica. Desde ya ha sido una gran experiencia para mí, muy enriquecedora, así que te animo a que te unas a nosotras y participes. Puedes comunicarte a la dirección que ves en pantalla. Dios te bendiga. Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos. En la pasada sección estuvimos viendo cómo Habacuc tuvo que luchar con dos dudas. La primera, que fue la que levantó en su clamor, fue lo que podríamos llamar una duda con respecto a la aparente ausencia de Dios. Y es que Habacuc se preguntaba por qué Dios no estaba actuando, corrigiendo el pecado en el pueblo, porque Dios no respondía a su clamor. Y vimos cómo Dios claramente les deja ver que sí estaba obrando, que de hecho estaba levantando a los caldeos, los babilonios, para castigar el pecado del pueblo, que iba a utilizar a los babilonios como instrumento para ejecutar juicio
en el pueblo de Dios. Entonces, esto genera una segunda duda en Habacuc. Y es, ok, vas a hacer justicia, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que un Dios justo y santo utilice a un pueblo perverso para castigar el pecado de un pueblo menos perverso? Aquí podríamos llamar a esta duda la aparente contradicción en el carácter de Dios y sus acciones. Ahora, decíamos al final de la sección pasada que estas dudas en Habacuc o estas preguntas que él hace al Señor no surgen de un corazón quejumbroso que cuestiona la bondad, la santidad y la justicia de Dios. Porque él bien deja claro esto, él lo establece, él afirma que Dios es santo, que Dios es justo. Lo que sucede con él es que él no entiende cómo Dios, siendo santo y justo, puede actuar de esa manera, puede utilizar esto. Y de hecho, él entiende que él tiene algo que debe ser corregido, que hay algo que él no está entendiendo bien, que la respuesta de Dios va a aclarar. Porque fíjense cómo él termina su respuesta al Señor en el capítulo 2, versículo 1. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice. Y luego fíjense lo que dice ahora. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? O sea, él entiende que la respuesta de Dios lo va a reprender. Que el Señor va a decirle algo que va a cambiar su manera de ver las cosas. Que hay algo que él tiene que está mal. Él entiende, el problema está en mí, no en Dios. Y qué bueno sería, hermanos, que cada vez que estemos pasando por situaciones donde no comprendemos cómo Dios puede ser bueno y justo en medio de esa situación, en vez de nosotros cuestionar la bondad del Señor, en vez de nosotros cuestionar la santidad de Dios, en vez de nosotros cuestionar la justicia de Dios, nosotros cuestionemos si es que tenemos algo malo en nosotros, que estamos viendo algo de una forma errada y que vamos a ir al Señor a orar, no nos vamos a callar y a ser hipócritas y vamos a ir al Señor como que no pasa nada teniendo dudas. No, vamos a ir a donde Él, vamos a llevar nuestras dudas, pero sabiendo que podemos recibir una respuesta que nos va a corregir. Sabiendo que Dios lo sabe todo, que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es justo, y eso no va a cambiar. Simplemente mi manera de ver las cosas van a cambiar. Y entonces nos acercamos al Señor en oración y estudiamos su palabra y podemos entonces entender muchas veces qué pasa. En otras ocasiones no vamos a entender. Dios no necesariamente me tiene que dar una respuesta de por qué hace lo que hace. No, hermanos, Dios es justo y Dios es bondadoso, Dios es bueno, pero Dios es grande y poderoso y es el Dios soberano sobre toda la creación y hace lo que Él le plazca hacer. Cuando Job tiene sus dudas sobre su sufrimiento y clama al Señor y pide que el Señor le explique qué es lo que está pasando, el Señor no se rebaja a responder todas estas cuestionantes de Job. Más bien Dios hace algo que es mucho mejor que eso. Lo que el Señor hace es recordarle a Job lo grande que Él es, lo soberano que Él es, cómo Él es dueño de todas las cosas y Él puede hacer lo que le plazca. Y tan pronto Él dice eso, una y otra vez, Job está diciendo, no, yo soy un atrevido por hablar, yo no debí de hacer esto, eso no está bien. Él entiende que él no debió cuestionar a Dios. Para él bastó que Dios simplemente le recordara que Él es grande y poderoso. Job ya no necesitaba que Dios le dijera por qué lo permitió. Y de hecho, Dios nunca le explica por qué lo hizo. Y muchas veces en el sufrimiento que nosotros vamos a pasar, que podemos vivir o experimentar, a veces Dios no nos va a dar una respuesta clara de por qué. A veces la gente dice, mira, si te agarró el tráfico y tuviste lo que nosotros los dominicanos llamamos un tapón, y es que cuando el tráfico se pone difícil y los vehículos no avanzan, y a veces la gente dice, cuando te pasa eso o el carro se te daña en medio de la vía, lo que está pasando es que Dios te está evitando un peligro. No necesariamente me está evitando un peligro a mí. Yo no soy el protagonista de la historia. Dios puede estar haciendo innumerables cosas. Y eso puede tener muchísimas razones de ser. Y Dios no tiene que responderme qué va a pasar. Y puede pasar toda mi vida y yo nunca saber por qué viví eso. Eso puede pasar. Lo importante, hermanos, es que nosotros siempre estemos seguros de que Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno y su carácter es incuestionable. Ahora nosotros podemos ir y hacer preguntas, pero de manera humilde como Habacuc, y ver cómo el Señor nos corrige.
O nos responde como le hizo con Job, nos recuerda su grandeza y su poderío y nos bastará. O nos responde como Habacuc y nos explica un poco de lo que está pasando. Nosotros en su palabra tenemos ambas respuestas. Eso es lo bueno. Podemos ir a ella y encontrar respuestas a estas situaciones. Una o la otra. Así que quisiera que veamos cómo Dios responde a Habacuc. En el capítulo 2, versículo 2 dice: entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Quisiera detenerme acá, porque aquí Dios ya le está diciendo dos cosas muy interesantes a Habacuc. La primera es lo que dice en el versículo 4. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Dios le está diciendo, no es cierto que yo me agrado en ellos. Eso no es así. Yo no me agrado en ellos. Simplemente esto es algo que yo estoy haciendo, que vas a explicar más adelante, pero Dios le está diciendo, yo no me agrado en ellos. Yo sé que son unos orgullosos, yo sé que su alma no es recta. Para mí no hay agrado en ellos. Y esto es algo importante, hermanos. A pesar de que nosotros podamos ver a los malos progresar, a los malos que salen impunes de las cosas que hacen, de las corrupciones que cometen, de los delitos que cometen, nosotros podemos pensar, oye, pero se están quedando sin nada. No. ¿Y Dios se agrada en ellos? No, Dios no se agrada en ellos. Dios no se deleita en eso. Que les vaya bien, que aparentemente les vaya bien, no significa que Dios los aprueba. Dios no los aprueba, Dios no aprueba el mal. Pero hay otras cosas que Dios les deja claro a Habacuc. Y es lo que dice en este versículo 4, la segunda parte. Mas el justo por su fe vivirá. Este pasaje es hermoso. Y nosotros para entenderlo, y cómo aquí tiene una connotación muy espiritual para nosotros, tenemos que tratar de ver cómo la misma Biblia nos explica este pasaje. Por ejemplo, este mismo pasaje es utilizado por Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas, y utilizado también por el autor de Hebreos. Y ambos lo utilizan con una matiz un tanto distinta. Por ejemplo, en el caso de Pablo, Pablo lo utiliza para referirse a que el justo por su fe vivirá en el sentido de aquel que renuncia a sus propios méritos para confiar en los méritos de Cristo. Y ese es el que va a vivir. Aquel que pone su fe en Cristo, que entiende que su salvación no está en sus méritos, en lo que ha hecho, sino en lo que Cristo ha hecho. Por otro lado, el autor de Hebreos lo utiliza para hablar de la fe que permanece. Aquel que vivirá es aquel que confía en el Señor siempre y permanece creyendo en Él sin importar las circunstancias. Esos dos usos de ese mismo pasaje ha hecho que algunos se pregunten cuál de las dos es la correcta interpretación, o si uno de los dos está errado o si hay contradicción en ellos. Y la verdad, hermanos, es que no es así. No hay problema entre esas dos interpretaciones, porque ambas se corresponden muy bien con el pasaje. El problema es que a veces solemos separar la salvación, o más bien la fe, en el momento de mi salvación, en el momento en que conozco a Cristo, de la fe que me mantiene en el camino y que permanece eso conmigo hasta el día de mi muerte o de la venida del Señor Jesucristo. La solemos separar estos dos y pensamos en la fe de la siguiente manera. Hay una fe que salva, que viene siendo como un ticket, y luego una fe que yo tengo en el camino para apropiarme de las promesas de Dios. Pero no es así. La misma fe que salva es la fe que me mantiene siendo cristiano y que me santifica y que algún día me llevará a poder experimentar la glorificación. Es la misma fe. Fíjense en lo siguiente. La fe que me salva es la fe que me hace reconocer que yo no soy salvo por mis propios méritos, sino bajo los méritos del Señor Jesucristo. Que únicamente por Cristo yo tengo salvación. Pero esa misma fe es la que me sostiene, porque día a día, cada vez que yo me apropio de una promesa de Dios, yo creo que yo la voy a recibir no por mis propios méritos, sino por los méritos de Cristo.
cada vez que yo me acerco en oración al Señor, yo sé que Él me va a escuchar, yo sé que Él va a responder, yo sé que soy recibido ante su trono de gracia en una entrada triunfal, que el Señor me recibe bien por los méritos de Cristo. La salvación no es como algunos la ven, que piensan que la salvación es de la siguiente manera. Cristo está en la puerta del reino y le dice a las personas, ven, pasa y sigue tu camino hacia el Padre. Y ya. Entonces Cristo simplemente es el ticket de salvación. Pongo mi fe en Cristo para ser salvo y luego de allí mi fe en las promesas del Señor que voy a recibir. Pero no es así. La salvación es que Cristo me entra al reino y siempre está conmigo y me acompaña ante el Padre, y Él es quien intercede por mí ante el Padre. Él es mi abogado ante el Padre. Pero no solamente eso, cuando el Padre me mira, me ve a mí en Cristo, cubierto en Cristo. De manera que mi fe en Cristo es una fe que debe estar desde el primer día hasta el último día de mi vida. Y volviendo entonces a nuestro pasaje de Habacuc, el Señor le dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Yo sé que ellos son malos, mas el justo por su fe vivirá. Esto es importante en este contexto, porque recordemos que Habacuc está diciendo, porque miras con agrados a ellos y callas cuando el impío traga al que es más justo que él. Y así que la segunda cosa que Dios le está diciendo acá es, además de la primera, de que yo no me agrado en ellos, porque yo sé que son perversos, la segunda es, sin embargo, el justo se salvará por su fe. No porque ustedes no van a ser salvos porque ustedes sean menos malos que ellos. La salvación de los justos, porque el pueblo de Israel tiene verdaderos israelitas y falsos israelitas. Es decir, israelitas que solamente eran israelitas porque nacieron así, pero otros eran israelitas de corazón. Pablo nos habla de eso en Romanos capítulo 2. Y estos verdaderos israelitas, estos justos, estos piadosos, solamente iban a ser salvos por su fe, que es la fe que sabe, que reconoce que todo lo que tiene de Dios no lo tiene por sus propios méritos, sino por los méritos de otros. Obviamente, todavía ellos no tienen ese conocimiento de Cristo que nosotros hoy tenemos, porque Cristo no había venido. Pero sí hay algo que todos los héroes de la fe tuvieron, fue una certeza y una claridad de que la salvación estaba fuera de ellos y que la salvación era únicamente confiando en el Señor y por los méritos de otros. Y esto nos lo deja bastante claro Hebreos 11, precisamente luego de citar esta porción en Hebreos 10:38. Así que Dios le está diciendo, confíen en mí, no importa lo que está pasando, no importa lo difícil que se ve la situación, mantén tu fe en mí. Y recuerda esto, todo lo que tú tienes, toda mi bondad, toda mi gracia, fluye únicamente porque tu fe está puesta en Cristo, no en tus méritos. Yo no te voy a dar nada por tus propios méritos, sino por los méritos de mi Hijo. Y esto nos puede ayudar a nosotros en medio del sufrimiento. Porque una de las cosas que nos hace pensar que aquel que le está yendo bien no lo merece y yo sí, es el hecho de pensar que yo merezco algo. Y nosotros tenemos que recordar esto, nosotros tampoco merecemos nada. Así que, como decía R.C. Sproul, todo lo que nosotros recibamos, que sea menor que la condenación en el infierno, es pura gracia. Aún si yo cayera preso de manera injusta por predicar el Evangelio, eso es menos que condenación, eso es gracia. Y como cristiano tengo que recordar eso. Todo lo bueno que puedo recibir acá, incluyendo sufrimiento que sea menor que el infierno, es pura gracia y misericordia de Dios. Ahora Dios le dice algo más a Habacuc. Y es que Dios le dice, yo voy a condenar a este pueblo. Yo lo estoy usando porque yo soy soberano y yo puedo utilizar el mal sin necesariamente ser autor del mal. Ellos están haciendo mal por sus propias cuentas. Ellos están determinando hacer todo eso. Yo simplemente, soberanamente, estoy permitiendo que ese mal caiga sobre mi pueblo para corregirlos. Pero yo los voy a castigar. Y Dios pronuncia 6 ayes, 6 exclamaciones de lamentos y condenación sobre el pueblo babilonio. Así que dice, el primero se encuentra en el versículo 6, ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. Dios está diciendo esto, hay de esos que se hacen rico con lo que no es suyo. Yo estoy viendo eso. Luego versículo 9, ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Hay de esos, yo los estoy viendo. Versículo 12, ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. Yo lo estoy viendo esto.
Ay de ti, versículo 15, ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que mezcla tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Yo lo estoy viendo. Versículo 19, ay del que dice al madero despierta o a la piedra muda levántate, es decir, aquel que alaba o adora a ídolos. Yo estoy viendo todo eso. Dios le está dejando claro a Habacuc, yo los voy a castigar. Así que hermanos, ahora quiero que veamos brevemente la respuesta de Habacuc ante esto. Capítulo 3, dice, versículo 1, oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Esto es como un cántico que él eleva. Sigionot es literalmente cántico vehemente. Así que él eleva un cántico al Señor y dice, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Luego dice en el versículo 4, su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga persigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse las naciones. Todo lo que está diciendo acá es reconociendo, Señor, tú eres soberano, tú eres poderoso y tú puedes usar el mal y tú lo vas a usar para castigar el mal. Tú eres soberano y lo entiendo. Pero luego dice el versículo 8, te indignaste, Señor, contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor. Él está reconociendo que Dios se indigna contra el pecado. Versículo 12, con indignación marchaste sobre la tierra, con ira hollaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Él está reconociendo todo esto, pero me encanta cómo termina versículo 16. Oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Fíjense lo que sucede con Habacuc. Luego que reconoce todo lo que Dios ha dicho, hay un temor de Dios en él, por eso dice, se estremecieron mis entrañas, temblaron mis labios. Hay un temor de Dios porque él está entendiendo, Señor, tú eres increíblemente grande, tú eres increíblemente poderoso y tú puedes hacerlo todo y tú sigues siendo justo mientras hace eso. Esto me causa temor. Y además de que él sabe, vienen los babilonios a hacernos daño y es la ira de Dios usando a los babilonios contra el pueblo. Esto es terrible. Pero luego dice, tranquilo espero el día de la angustia, el pueblo que se levantará para invadirnos. Y termina diciendo, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vaca en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! Hermanos, que esta sea la respuesta nuestra ante el sufrimiento, ante las situaciones adversas que nosotros no entendemos. Que seamos como Habacuc. En primer lugar, que vayamos a Dios en oración, Señor, no entiendo, sin cuestionar su bondad, solamente, no entiendo cómo siendo bondadoso estas cosas pasan. Sigo creyendo en ti, no lo entiendo, y oremos. Pero también que recordemos que nosotros no merecemos nada. Y también que recordemos que Dios sigue siendo soberano y soberanamente, siendo santo, puede usar el mal sin mancharse sus manos. Y por último, que sin importar lo que pase, sin importar la hambruna que pueda venir, sin importar las dificultades que puedan venir, en el Señor está nuestra confianza. En el Señor debe estar nuestro deleite. En el Señor debe estar nuestra satisfacción. Él debe llenarlo todo. Y al tenerlo a Él, todo lo otro es extra y es bendiciones extra. Que podamos decir como aquel misionero cuando su esposa le sirvió con pena y tristeza un pan y un vaso de agua. Y él dijo, pan y vaso de agua además de Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, que así sea nuestra reacción. Dificultades económicas, esto, lo otro, sí. Pero yo tengo a Cristo y esto es suficiente. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios por su palabra predicada y descansamos en la soberanía de nuestro Señor. La invitación es a meditar en lo que hemos escuchado, es a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para no pecar contra el Señor. Y mientras caminamos cerca del Señor, seremos más los hijos que Dios quiere que seamos para Él. Como iglesia, estamos para servirte. Te invitamos a darte cita este viernes en los estudios bíblicos desde las casas o las células desde los hogares. Si aún no sabes cómo pertenecer a una, comunícate con nosotros porque son estudios virtuales y puedes pertenecer desde tu propia casa a través de un dispositivo electrónico.
te invitamos a darte cita este domingo en un servicio único a las 10 de la mañana. Invita a tus amigos. ¿Cómo? Enviando el enlace a aquellos que tú quieres que sean también bendecidos por el mensaje del Señor. Y sabes que estamos orando porque pronto nos volveremos a ver aquí en el templo. Sea Dios glorificado y nuestras vidas pues bendecidas. Cualquier información, estamos en los medios de contactos que tú conoces y ahí estamos para servirte, orar y para saber más sobre ti. Que el Señor nos bendiga. Antes de, permíteme orar para despedir esta señal. Dios Todopoderoso, muchas gracias por el tiempo que nos diste esta noche. Gracias por el hermano José Alberto que nos ha traído este mensaje. Gracias porque podemos afianzar nuestra esperanza, confianza y conocimiento de ti. Gracias por permitirnos alabarte, cantarte. Gracias por permitirnos darnos cita en esta señal y compartir en familia, en nuestros hogares, la bendición de ser unos en ti. Mira, mi Dios, que se aproxima la fecha donde nos veremos todos juntos. Gracias por eso y te pedimos que tú sigas dando sabiduría al equipo de liderazgo de nuestra iglesia. Que tú bendigas a cada líder de célula, a cada hermano, Señor, que está haciendo la obra desde su hogar para que tu nombre sea glorificado y para que nuestras vidas sean, Señor, edificadas. Gracias por la Ivo desde la acera. Sigue tú guardando y cuidándonos en cada visita y permítenos llevar esperanza, alegría y gozo y palabra de salvación a aquellos que no te conocen a través de estas visitas. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te exaltamos. Nos vemos en la próxima transmisión que tengamos y por hoy estamos despedidos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.